típico de tomar en mi tierra, en Écija, una bellísima localidad andaluza, también conocida como la Ciudad de las Torres, la Ciudad del Sol o la Sartén de Andalucía. Comenzamos con la tarta comadre, versión sin gluten y sin lactosa, como el intestino manda. ¡Empezamos! Bien, pues ya tenemos aquí preparados todos los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar nuestra tarta comadre. Yo voy a usar un molde de unos 20 centímetros de diámetro que ya le he puesto, al cual ya le he puesto papel de hornear en el fondo. Vamos a usar 15 o 20 galletas sin gluten y sin lactosa que yo ya tengo aquí trituradas. Vamos a usar 600 gramos de nata para montar, 35% mínimo en materia grasa, sin lactosa también. Os recomiendo que abráis así el botecito para sacar todo lo que es la grasa. Vamos a usar 50 gramos de mantequilla, también sin lactosa, media cucharadita de canela. Vamos a usar 250 gramos de leche condensada sin lactosa y 4 láminas de gelatina que Carrefour, por ejemplo, las tiene certificadas sin gluten, ¿vale? Esos son los ingredientes de nuestra tarta comadre que vamos a empezar ya. Bueno, pues el primer paso para nuestra tarta comadre va a ser hidratar las 4 láminas de gelatina en agua fría. Siempre en agua fría, porque si el agua está templada podemos correr el riesgo de que se nos diluya. En agua fría a hidratar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es que de la galleta que tenemos triturada vamos a apartar un poco, que será lo que nos sirva después para decorar nuestra tarta. Y vamos a mezclarla con la canela, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a mezclar bien, que esto va a ser la decoración de nuestra tarta al final. Así, bien mezcladito, estupendo. Por otra parte, tengo aquí derretida la mantequilla, que se la vamos, los 50 gramos de mantequilla que se lo vamos a incorporar a la mezcla, o sea, a la galleta triturada, ¿de acuerdo? Vamos a mezclarlo bien, mezclamos bien la galleta triturada con los 50 gramos de mantequilla. Así, muy bien, perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí la mezcla de galleta triturada con la mantequilla fundida. Eso es, la incorporamos a nuestro molde. Ya os digo que es un molde de 20 centímetros. Si vuestro molde fuese mayor, pues duplicáis. Con duplicar los ingredientes tenéis suficiente. Y vamos a ir aplanando la base de nuestra galleta. Tampoco hay que dejarla demasiado compacta para que no quede demasiado endurecida, ¿de acuerdo? Así, poco a poco. Ahí está. Pues ya hemos terminado de compactar bien la base de la tarta y lo llevamos al refrigerador mientras continuamos con el resto de la receta. El siguiente paso para nuestra tarta comadre va a ser separar un poco de la nata, de los 600 gramos de nata que teníamos para nuestra receta, y calentarla un poco, sin que llegue a hervir, solo un poquito tibia, ¿vale? Y a continuación agregaremos las 4 láminas de gelatina que tenemos hidratándose, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que se caliente un poco. Bueno, pues ya tenemos caliente la nata, vamos a escurrir bien las láminas de gelatina y las vamos moviendo hasta que se disuelvan. Así, vamos a esperar que se disuelvan y apartamos. Esto está enseguida, ¿veis? Ya está. Apartamos el cazo aquí a un ladito con la gelatina derretida y seguimos nosotros con la receta. Una vez tenemos la nata en el bol, vamos a semimontarla, no montarla del todo, porque si no quedaría una espuma seca que no se adhiere a la base de galleta. Tiene que quedar semimontada. Bien, pues ya tenemos nuestra nata semi-montada, veis que no está montada del todo. Vamos a ir agregando la leche condensada poco a poco. Así. Eso. Poquito a poco.
y con movimientos envolventes la vamos a ir mezclando con nuestra nata hasta hacer una crema suave. Eso es, de arriba abajo, envolviendo bien, eso es, así. Vamos a ir incorporando poco a poco la nata que teníamos apartada, en la cual hemos derretido la gelatina, la vamos a ir incorporando así, poco a poco, y moviendo, así, hasta que quede una mezcla suave y homogénea, de esta manera, así, ¿veis? Y esta es la consistencia que tiene que tener nuestra tarta comadre, así, cremosa, con la nata semi montada. Y ahora lo que vamos a hacer ya es pasarla a la base de galletas que ya teníamos. Hemos puesto una cuchara del revés para que no nos rompa la base, así, y la vamos a ir vertiendo a nuestro molde. Esta tarta, como os decía, es una tarta portuguesa, pero que aquí en mi tierra, en Écija, los astigitanos la hemos rebautizado como la tarta comadre y es muy famosa, se consume mucho. Bueno, pues ya la tenemos aquí completamente vertida y ahora lo que falta es la decoración, que la vamos a poner un poquito de la galleta que teníamos triturada, mezclada con la canela, así, listo. Y ahora 5 horitas al refrigerador para que cuaje. Y bien amigos, una vez pasadas las 5 horas en el refrigerador, vamos a decorar nuestra típica tarta écijana con un par de ramitas de canela y a disfrutar de la tarta comadre sin gluten y sin lactosa. Nos vemos aquí el próximo jueves en Pasteliaca. No faltéis. Gracias a todos.